Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien. Hoy, 1 de septiembre, una nueva transmisión trayéndoles a ustedes un tema súper interesante y también tenemos un gran invitado. Bueno, ahí le vamos dando la bienvenida a Dianita Benítez, colega, amiguita, ¿cómo estás? Hola. Tatán, que es Jonathan, quien está allí liderando toda la parte de los live, de las transmisiones, haciendo el enlace con Facebook Live y bueno, por supuesto acá en Instagram. Por favor, necesito que me vayan confirmando si me escuchan bien. Me envían el emoticón de la manito hacia arriba si el sonido es perfecto, me escuchan bien, claro, fuerte. Bueno, ahí le vamos dando la bienvenida a todos aquellos que se van conectando en esta nueva transmisión. Los estaba extrañando. Creo que pasó una eternidad. Ya quería que llegara este día para poder otra vez compartir con ustedes. Bueno, ahí le vamos dando la bienvenida a Tati Rayal Piso, Ana02, Nel Camilo 3, Milady Ramírez Marín se acaba de unir. Quintero Rodríguez, Diana Marcela, Cilantro 6116, Jorge Mirer se acaba de unir, buenas noches. Pila Barme y Chabelita 61, Mar Puello. Ok. Bueno, les estaba comentando que hoy traemos un excelente tema. Vamos a tratar en la noche de hoy el Área 51, bueno, este lugar místico, un poco repleto de misterio, que siempre ha generado controversia, se han tejido mitos, leyendas, bueno, un pocotón de información allí que poco a poco como que ha generado y han sembrado en la humanidad este cuestionamiento. ¿Realmente existen estudios que se han realizado allá, han tenido contacto con los extraterrestres, este lugar un poco mítico y misterioso y sombrío? Bueno, y también tenemos un excelente invitado, es el profesor Carlos Ríos. Él es ingeniero electrónico de profesión, hace más de 30 años investiga el fenómeno ovni, además ha profundizado en la espiritualidad, la meditación, la percepción extrasensorial. Actualmente es instructor de la Academia de Parapsicología Urantia. Bueno, poco a poco se van conectando. Dr. Gerson López Group, Samuel Grace 222, Juliet 94, que es Juliet, nuestra community manager de la revista El Ático. Samuel Grace 222, hola. Mao Rayal Piso Mo se acaba de unir. Nuestro director y amigo Juan Sebastián Parra, que está aquí súper conectado apoyándonos. Sandra Rayal Piso Sauron se acaba de unir. Bueno, hola Sandrita, ¿cómo estás? Dianita Quintero, hola, ¿cómo estás? Oscar Rayal Piso Sif se acaba de unir. Bueno, hoy tenemos un tema muy importante, les estaba diciendo, vamos a hablar sobre el Área 51 y les quiero dar una pequeña introducción. Este lugar se ubica a 135 kilómetros al norte de Las Vegas, en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Es propiedad del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Esta base militar de la Fuerza Aérea, desde su creación en los primeros años de la Guerra Fría, ha generado una estela de misterio y controversia, donde el cuestionamiento permanece en el propósito desde su construcción. Entonces vamos a ver, bueno, aquí me envían saludos desde Medellín, María Arcila 28, Keturo 52, Jennifer.line.12 se acaba de unir,
David Brand se acaba de unir. Bueno, poco a poco vayan dejando sus preguntas. Ya les comenté inicialmente la transmisión, vamos a tener al profesor Carlos Ríos, ingeniero electrónico de profesión, instructor de la Academia de Parapsicología Urantia, y también ha profundizado este fenómeno ovni y todo este mundo de los aliens, de los extraterrestres, de los seres que vienen de otro planeta. Voy a ver si ya está conectado para iniciar nuestra transmisión. Vamos a ver si está el profe. No lo veo por acá. Bueno, muchachos, mientras el profe Carlos se conecta, les quiero comentar que tienen que estar muy pendientes porque los domingos a las 9 de la noche estamos transmitiendo por Facebook Live nuestro programa Las Voces del Ático, para que estén súper pendientes. También la emisora Poliradio nos está transmitiendo ese mismo programa, pero ya en un medio que es la emisora del Politécnico Gran Colombiano. Entonces tienen que estar muy pendientes porque poco a poco ahí en nuestras historias de Instagram, de Facebook, vamos a subir toda la información para que estén súper pendientes. Este mismo tema se va a profundizar este domingo en Las Voces del Ático a las 9 de la noche por Facebook Live. Para los que se quieran conectar, vamos a tener un excelente invitado. Puede haber sorpresas, entonces tienen que estar súper conectados. Bueno, le damos la bienvenida a Mart Pemu, se acaba de unir. Chino Javicho se acaba de unir. También aquí Dianita, nuestra periodista y colega, también nos dice, por favor, visítenos en nuestra revista www.revistaelático.com. Allí se puede suscribir, puede estar pendiente de las ediciones que ya hemos publicado en físico, nuestra revista. Allá encuentra podcasts, historias, artículos. Se puede suscribir y también puede encontrar toda esta información y todo este contenido. Vamos a ver si ya nuestro invitado ya está aquí. Nos estamos conectando con el profe Carlos Ríos. Vayan dejando poco a poco sus comentarios y sus preguntas, que también las iremos profundizando y contestando con el profe Carlos de las inquietudes que tengan, de los cuestionamientos, de esas dudas que se tejen sobre este tema del Área 51. Profe, buenas. Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Fuerte y claro. Me alegra. Por fin nos funcionó la señal. Esperemos que no vaya a haber ráfagas rápidas de radio hoy. Que no se vengan esas interferencias del Área 51 hasta esta transmisión, porque ay, Dios mío. Esperemos, pero si son del Área 51, créeme que no son los amigos de arriba. Bueno, ok. Ahora, como dice Sixto Paz, ¿no? Dice que lo decía el Quijote, ¿no? Le decía el Quijote a Sancho: ladran los perros, Sancho, señal de que avanzamos. Entonces, si nos ponen atención, y si le ponen atención al ático del Área 51, pues fabuloso. Quiere decir que lo que se hace es muy bueno. Muy bien. Bueno, aquí Coldplay Camilo 17 nos dice: buenas noches, saludos cordiales para todos ustedes. Gracias, Coldplay Camilo 17. Bueno, Carlitos, realmente es un placer volver a tenerte aquí en esta transmisión, hablando otra vez de este tema del Área 51. Es tu experticia. Tú has profundizado mucho sobre el fenómeno ovni, la ufología, eres un experto en este campo
Pero antes quiero que les regales un saludo a todas aquellas personitas que están conectadas en este momento. Claro que sí, muy buenas noches Juan Pablo y muy buenas noches a todo el equipo de la revista El Ático, de verdad muchas gracias. Es un honor como siempre para mí también participar de todos estos espacios que han ustedes ido creando muy interesantes y que bueno, estamos expandiendo conciencia, eso es lo importante. A todas las personas que se han unido, que se están uniendo el día de hoy, pues un gran abrazo desde acá, deseando que estén muy bien y pues gracias por acompañarnos también, como no, y pues esperemos poderles suministrar algunos datos y también tal vez responder alguna que otra pregunta alrededor del asunto del Área 51, un asunto por demás hace mucho tiempo trillado, diría yo, que ha servido para tanto confundir como también para abrir la mente al tema de los ovnis y la relación de ciertos gobiernos y ciertas entidades secretas tal vez con este asunto de los UFO. Entonces, pues, Listo, para eso Carlos. estamos. Listo, Carlitos. Este tema es un poco controversial, un poco misterioso, también tiene su grado de mentira, de fraude. Entonces yo quiero que vayamos poco a poco desglosando este contexto del Área 51 poco a poco para que nuestros invitados y seguidores puedan como también ir a entender a aquellas personas que no lo conocen, que apenas lo escuchan, y a los que ya saben, poco a poco también podremos irles respondiendo sus preguntas. Entonces, Carlitos, ya entrando en materia, ¿qué es el Área 51? Muy bien. El Área 51, la famosa Área 51, no es una historia de ciencia ficción de Hollywood, primero que todo, se ha sido mencionada en cantidad de películas, ¿no? El Área 51, definiéndola rápidamente y después de que la misma CIA aceptó su existencia, es una base de la Fuerza Aérea ubicada en el estado de Nevada, en Estados Unidos. Está más o menos a 133 kilómetros de distancia al noroeste de Las Vegas, de la ciudad de Las Vegas, y alrededor del Área 51, de esta base militar o este complejo militar que es bastante grande y bastante extenso, tiene como 155 kilómetros cuadrados de extensión de área, pues se han tejido una cantidad de historias, unas de pronto apegadas a la verdad, otras no tanto, pero en general se puede decir que como toda base militar y especialmente las bases secretas, pues es donde se han desarrollado cierto tipo de armas, cierto tipo de artefactos, en este caso de cuestiones de vuelo, de digamos aviones especiales o artefactos aéreos de la potencia, en este caso de Estados Unidos, utilizados pues en su defensa y también utilizados pues para mantener una hegemonía sobre sus rivales. Y es algo que nació desde los años, después de la Segunda Guerra Mundial, digamos, se afianzó más, aunque este sector geográfico ya tenía unas bases previas, ¿no? Había bases de la Fuerza Aérea o lugares allí o del ejército de los Estados Unidos incluso desde el siglo XIX. Eso no es reciente. Solamente que en el sentido del objetivo, ¿no? Y de que hubieran emplazado algún tipo de base militar allí. Sino que con el tiempo, fruto de la Guerra Fría, que como ustedes saben, después de la Segunda Guerra Mundial empezó esa carrera armamentística entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos. Entonces, ambas potencias y las otras también fueron creando espacios en su territorio donde tuvieran cierto nivel de secretismo y de seguridad para poder desarrollar sus proyectos más avanzados en armamento y en este caso particularmente el tema del desarrollo aeronáutico, ¿no? El desarrollo de aviones y de artefactos aéreos. Y es así como allí en el Área 51 que empezó a operar oficialmente cuando se empezó a construir como tal para la Fuerza Aérea, fue allá por los años 1950, 1955 creo, cuando terminaron de construir o estaban avanzando en la construcción de las pistas y el primer complejo militar que posteriormente se llamó Área 51. Realmente
para los norteamericanos, para la Fuerza Aérea, digamos, no se llama así. El término Área 51 es un término más que aparece en los documentos de la CIA. Y la CIA lo estuvo administrando, creo que hasta hace poco, pasó a manos de la Fuerza Aérea directamente, por decirlo de alguna forma. O lo que se sabe es que hay, como es un sitio tan grande, hay zonas que la maneja ciertas entidades del gobierno y otras las manejan algunas entidades incluso privadas hoy en día. O sea, compañías privadas que se dedican al desarrollo armamentístico. Bueno, de hecho, la Lockheed Martin, ¿no? Que es la empresa de aviación más importante de desarrollo de aviación militar de los Estados Unidos y de misiles y todo esto, pues es una empresa privada y ellos en buena medida han tenido que ver con el desarrollo de estas aeronaves. Entonces, como te digo, allá realmente está ubicada en un lago, en un salar, en un lago seco, similar a, se han escuchado el salar de Uyuni, ¿no? En Bolivia, pues es un lago salado, o existió allí un lago salado en la antigüedad, que se secó y quedó totalmente, digamos, la cantidad de sal que tenía, pues permite que haya quedado un lugar muy plano, de tal forma que ideal para aterrizar aviones. E incluso allí se han hecho, porque ese tipo de lugares son muy extensos, no allí, pero en otros parecidos se han hecho comerciales de autos, etcétera, ¿no? De la Hyundai, por ejemplo, ahí muy cerca, porque es una zona que por su geología tiene varios lugares así. Pero el Groom Lake, que así se llama, es donde crearon la base que hoy en día se llama Área 51, alrededor de la cual pues ya estaremos hablando. Hay gran cantidad de relatos, de historias, de conspiraciones y mucho tiene que ver con el tema ufológico también. Claro. El Área 51 tiene, ya como acabas de mencionarlo, hay muchos mitos alrededor de este lugar. Se dice que se han dado avistamientos de ovnis, pruebas de extraterrestres. Algunos dicen que allí se encuentran guardados los cuerpos de seres que han venido de otros planetas. Otra especulación dice que el gobierno de los Estados Unidos grabaron en uno de sus hangares el aterrizaje en la Luna de 1969, cuando el hombre pisó por primera vez este suelo estelar de la Luna, y otras personas aseguran que como fue construido durante la Guerra Fría, su objetivo fue espiar a los enemigos, que eso también, ese aspecto ya lo tocaste, Carlos. ¿Por qué existe tanto misterio en este lugar alrededor? ¿Por qué gravita tanto el misterio y tantas dudas alrededor de este lugar? Claro, como bien tú lo acabas de decir, pues como es un lugar secreto, se presta para muchas cosas, para muchas historias. Ahora, es un lugar secreto y ni tan secreto. En eso tenemos que calcular, ser como Sherlock Holmes, muy calculadores, porque incluso pensemos, al gobierno de los Estados Unidos le pudo haber interesado tener a toda la gente concentrada tejiendo cantidad de historias alrededor de un sitio y que de alguna manera todo el mundo concentre su atención ahí. Es una forma de despistar al enemigo. Y los verdaderos desarrollos y grandes desarrollos los están haciendo en otras zonas y que tal vez nadie ni siquiera se ha enterado dónde están. La realidad es la siguiente, como les digo, hacia el año 55 más o menos fue que terminaron o estaban por terminar o estaban en el proceso de la construcción de las pistas que dieron origen pues a esta base. Mientras que, por ejemplo, el caso Roswell, alrededor del cual pues se ha hablado mucho y que se conecta con el Área 51, el caso Roswell de la caída de esa supuesta nave allí en ese pueblo de Nuevo México, tengamos muy en cuenta que no es el mismo estado, es un estado compañero, o sea, que limita con Nevada, pero es otro estado, Nuevo México. Roswell en Nuevo México fue donde cayó, se supone, un ovni en el 2 de julio de 1947. Es decir, hubiera sido mucho antes que cuando oficialmente prácticamente abrieron o dieron la construcción de lo que se conoce como Área 51. Se dice que los restos de esa nave extraterrestre junto a esos tripulantes pudieron haber llegado en algún momento a Roswell, por supuesto que sí,
pero no en la fecha. O sea, en esas fechas parece que los enviaron a otras bases aéreas. Muy cerca también se encuentra la base Edwards, en el desierto de Mojave, que queda también, digamos, en el mismo estado de Nevada. O sea que no es la única base del Área 51. Y algunas piezas parece, y parte de ese descubrimiento y de otros, que tiene que ver con los objetos voladores no identificados, también se llevaron a la base de Wright-Patterson, ¿no? Entonces hay varias bases y realmente ellos, y cualquiera lo haríamos, si es algo tan importante no lo van a concentrar en un solo punto, ¿no? Lo más Claro. lógico es que lo dispersen precisamente por seguridad. Ahora bien, en la base del Área 51, como les digo, algunos investigadores creen y sí se tiene como alguna información posible de que allí hayan llevado partes del caso Roswell y de otros incidentes de naves que se han estrellado en el planeta a algunos hangares aún más secretos, porque se supone o se dice que lo que se ve, lo que se ha logrado fotografiar y lo que han mostrado de la base muestra una cantidad de hangares en un terreno muy amplio, edificios, etcétera, pero hay niveles subterráneos y hay quienes dicen que los niveles subterráneos son gigantescos, o sea que hay a gran profundidad muchos más hangares y donde se están haciendo investigaciones de mucha índole. ¿Por qué tanto misterio alrededor de ese lugar? Bueno, para la época, estamos hablando de los años 50, los años 60, es obvio pensar que si la Fuerza Aérea estaba desarrollando aparatos ultra secretos y de vez en cuando los ensayaba, los probaba, pues de eso no tenía información absolutamente nadie. Al no tener información nadie de esos aparatos, ni saber qué era lo que estaban haciendo allí, es muy probable que muchos avistamientos reportados y además que estábamos en el pleno boom de Roswell, del tema OVNI, por lo que había visto Kenneth Arnold, etcétera, y todo lo que pasó en los años 50, el mismo proyecto Libro Azul, etcétera. Entonces la gente estaba muy agitada con el tema y de pronto muchas de las cosas que se vieron realmente eran las pruebas de aparatos terrestres, de tecnología terrestre, pero que además al gobierno le convenía que la gente siguiera pensando que eran extraterrestres porque qué mejor como cortina de blindaje para que nadie se imaginara que eran desarrollos de ellos. Entonces, muchos pilotos, incluso comerciales, que volaban cerca de la zona, reportaron avistamientos de aeronaves extrañas. Pero, como les digo, muchas de esas aeronaves pudieron ser desarrollos terrestres netamente y que eran ultra secretos. Pero ojo, algunos, no todos, porque Claro. volvemos a lo mismo que hemos explicado en otras ocasiones. Caso diferente cuando tú reportas un objeto volador no identificado que se comporta de modo inteligente, que uno sospecha que es tecnología y que además tiene aceleraciones inmensas, frena en un segundo o hace evoluciones con formas muy raras como zigzag o aparece y desaparece y ya eso es otra historia. Y allí en esa zona, pues evidentemente como en otras zonas, se han reportado algunos avistamientos de esa índole. Aparte del caso Roswell, que es muy cercano y que, bueno, ha tejido buena parte de toda esta trama. Bueno, yo quiero como contextualizar un poco a nuestros seguidores que el 2 de julio de 1947, como tú lo mencionaste, un granjero llamado Mac Brazel de Nuevo México descubrió unos extraños artefactos regados por su rancho. Brazel, asustado, llamó al sheriff del pueblo. Esto fue el 5 de julio. El periódico Roswell Daily Record publicó lo sucedido el 8 de julio. Ese mismo día, el titular decía que las fuerzas aéreas capturan un platillo volador o volátil en un rancho de la región de Roswell. Años después, sobre el caso Roswell, aparece un extraño video donde afirmaba ser la autopsia de una de las criaturas que se habían accidentado en esta nave, perdón. Pero años después, un cineasta llamado Spiros Melaris aseguró haber dirigido el film y afirmó que él mismo había hecho como los muñequitos o los maniquís de estos falsos extraterrestres. Entonces, esto fue un fraude. Aparte de esto, existen evidencias reales sobre la tecnología extraterrestre en el Área 51 que
sí haya sido confirmado esto. Nada está confirmado, pues, y más a nivel oficial no van a decir, sí, es así, ¿no? Y digamos, todo parte de conjeturas, de lo que llamamos conspiraciones. Por ejemplo, más o menos en los años 80 apareció una persona de nombre Robert Lazar o Bob Lazar, quien empezó a hablar y a dar información respecto a que él era un empleado de la base aérea de Roswell, ingeniero, él, ingeniero electrónico, si mal no estoy, que estuvo trabajando en un cuerpo de, pues, en un grupo de personas o con un grupo de personas en la base aérea o en una, por decirlo así, en una zona aún más secreta dentro del Área 51 y que él fue testigo ocular de ver naves recuperadas e incluso posiblemente algún extraterrestre, algún cuerpo de extraterrestres. Y básicamente su trabajo tenía que ver con hacer ingeniería inversa, es decir, de las naves recuperadas poder investigarlas y a partir de esa investigación ir creando o ir replicando la tecnología que encontraron en esas naves a nivel de materiales, a nivel de dispositivos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que dijo Bob Lazar. Ahora, él inmediatamente fue, digamos, vilipendiado, estigmatizado y a la vez también desacreditado, porque él no mostró, según dicen, ninguna prueba de que realmente trabajaba allá. Él básicamente lo que contaba era que a determinada hora él tenía que estar en el aeropuerto. Eso sí es un hecho, porque eso sí se ha comprobado. Hay una compañía aérea que presta el servicio de llevar a las personas de, digamos, que pueden entrar al área 51, las recogen en el aeropuerto de Las Vegas y las llevan al área 51 en unos aviones que no tienen ningún tipo de matrícula, que no tienen ninguna marquilla, o sea, no pertenecen a ninguna empresa, por lo menos ninguna empresa evidente, y hacen esa ruta. O sea, ellos llevan personal y lo sacan, llevan y sacan personal. Y eso sí ha venido ocurriendo hace mucho. Y Bob Lazar contaba eso. Y él contaba que cuando llegaban al área 51, pues aterrizaban allí, los ubicaban en unos buses y luego seguían por carretera hasta una zona que creo que la llamaba él el complejo número 24 o algo así, no recuerdo bien ahorita el dato, pero los llevaban allí y allí bajaban a unos subterráneos, a una zona mucho más secreta, donde se supone tenían las naves y donde hacían el desarrollo de ingeniería inversa. Ahora bien, hay otra persona vinculada con el gobierno de los Estados Unidos, con el Área 51 y con el tema militar, que es el teniente, el coronel Corso, de apellido Corso, que hace unos años fue quien impulsó más el tema y la idea de que el avance tecnológico militar, y no solo militar, muchos de los descubrimientos que se volvieron también o sea, de aplicaciones civiles, fueron desarrollados gracias a esa ingeniería inversa y se rescató esa información o esa tecnología de las naves estrelladas y tal vez de alguno que otro ser extraterrestre que quedó vivo y que fue investigado y que, o incluso el coronel habla de un pacto que también lo ha estado pregonando bastante la nieta del que fue presidente de Estados Unidos, Dwight Eisenhower, ¿no? La nieta hoy en día es una de las mayores activistas de los temas de conspiración y ella dentro de sus comentarios afirma que el presidente hicieron un acuerdo con una de esas razas para que pasaran tecnología a cambio de permitirles a estos seres hacer cierto tipo de cosas en nuestro planeta, inclusive experimentos con seres humanos. Eso dice. Entonces, el coronel Corso también afirmaba eso. El desarrollo del láser, el desarrollo del transistor, el desarrollo, por ejemplo, sí, de la microelectrónica, fue producto de esas investigaciones de ingeniería inversa, entre otras cosas, entre muchas otras cosas. Entonces, no hay una prueba contundente al respecto. Lo que sí es sorprendente, y eso no cabe la menor duda, es que el avance tecnológico que hemos tenido nosotros en menos de 100 años en el planeta es impresionante. O sea, uno no puede ni pestañear cuando allá hay un nuevo invento y otro y otro y otro. Pero el ser humano también es capaz de eso. O sea, tampoco pensemos que todo se explica con
casuística extraterrestre. Alemania nazi, Alemania como tal, sabemos que tenía unos avances impresionantes que también se relacionaron un poco con el tema OVNI. Entonces, hay una combinación. Yo pienso que hay una combinación de ambas cosas. No podemos ser radicales en decir que todo proviene de los extraterrestres, pero que evidentemente eso también, el tema extraterrestre ha inspirado a muchos científicos desde lo tangible y desde lo intangible, que es lo que ha producido como fruto que hoy en día podamos hacer estas transmisiones, por ejemplo, ¿no? Claro. Hubo otro personaje que llama mucho la atención, fue el comandante Jesse Marcel, de la base, bueno, volviéndonos un poco al tema de Roswell. Él le avisó, él era comandante de la base aérea, perdón, del ejército de Roswell, pero también era jefe del contraespionaje, perdón, quien mostró a la prensa los restos de un globo meteorológico, eso es lo que dicen. Sin embargo, años después, Marcel, ya anciano, cambiaría su versión, afirmando que había encontrado algo mucho más extraño y que en el lugar del accidente había sido de otro mundo. ¿Por qué ese cambio de las declaraciones de Marcel? ¿Por qué sucedió esto? ¿Fue verídico este aspecto, Carlos? Eso ha pasado con varias personas relacionadas con estos temas y que han tenido que ver con el gobierno o tienen que ver con los militares. Y es que llega un momento en que ya ellos, bueno, según entiendo, cuando tú perteneces a una de estas organizaciones del gobierno en Estados Unidos, ellos tienen unos protocolos y también adquieren unas obligaciones. Entonces, dentro de las obligaciones es el secretismo. Ellos no pueden hablar de lo que pasa allá adentro y so pena de unas grandes consecuencias, no solo a nivel de su libertad, también a nivel económico, etcétera. Entonces, ellos saben que se ponen en riesgo si llegan a abrir la boca. Por tal razón, muchos de ellos, siendo jóvenes, negaron o hablaron otras cosas, pero ya en avanzada edad, prestos ya casi que a dejar o abandonar el planeta, pues ya no tienen nada que perder. Y aparte de eso, ya el tiempo, ese tiempo que les colocan, creo que después de retirados, ellos no pueden hablar durante por lo menos 20 años de cualquier asunto relacionado con lo que hicieron cuando eran funcionarios. Y aparte de eso, depende también del tema, porque hay temas de los cuales sí les dicen que nunca deben hablar. Pero ya estando de avanzada edad, pues ellos obviamente, como te digo, no tienen nada que perder y es muy probable que por ese mismo motivo se atrevan ya a abrir la boca y a dar alguna declaración que, pues, por lo menos para que la gente se entere un poco. Eso ha pasado con astronautas, eso ha pasado con gente, como les digo, los militares, como el caso de Jesse Marcel o el coronel Corso, que también empezó a hablar cuando ya tenía muy avanzada edad, y así sucesivamente. Por eso es que a Bob Lazar, que mencionamos hace un rato, poco se le cree, porque él no es un viejito, o por lo menos cuando él empezó a hablar, no era una persona de edad. Entonces, eso es lo que argumentan algunos para desacreditar lo que él afirmaba, ¿no? O afirma. El hecho es que es una constante, digamos, eso ha pasado varias veces y la conclusión que sacamos quienes hablamos de estos temas o investigamos un poco es eso, que ellos ya no tienen nada que perder, que ellos ya en ese momento, incluso algunos pueden tener algún cargo de conciencia, ¿no? Con la vida, con la humanidad, con su país, porque saben todo lo que ha estado pasando y lo que están haciendo allá y de pronto por lo menos ellos tratan de abrirle los ojos a la gente y por lo menos dejarnos la inquietud para que tal vez en algún momento pues estas cosas se abran a la opinión pública, ¿no? Que eso Claro. sí ha venido ocurriendo también, poco a poco. Aquí un seguidor que se llama, bueno, el usuario es Coldplay Camilo 17 dice, ¿el Área 51 está vinculado con la NASA? ¿Tiene alguna conexión? Estos. Muchos saludos a Cold. Coldplay. Bueno, Coldplay, muy bien. No, por supuesto, debe haber una relación. Pues de hecho la NASA es un organismo del gobierno y la NASA desarrolla pues tecnología que también es de punta, justamente para viajes espaciales. Ahora, la NASA también es un brazo militar del gobierno
Y si no piensen nomás el nuevo programa de Trump de crear la sexta fuerza, la fuerza aeroespacial, pues ¿quiénes están punteando ahí? ¿Quiénes son los que tienen mayor información para el tema del desarrollo espacial? Pues la NASA. Entonces, seguro que tiene que ver en algo. Ponle la firma que sí. En estos programas norteamericanos de Discovery Channel, National Geographic, bueno, de todos estos canales hemos visto casos de desapariciones de personas, que pues es como si la Tierra se los tragara. ¿Existe alguna conexión también eso, el Área 51? ¿Tiene que ver algo en esas desapariciones? De las centrales de inteligencia y de las, por decir algo, de los organismos secretos de los gobiernos se puede esperar cualquier cosa. O sea que mucha gente que se pudo desaparecer, tal vez pudo ser desaparecida dentro de esas investigaciones, incluso dentro de ciertos experimentos. Eso es posible. Aparte que, como les decía al principio, esta idea de los OVNI y esta idea, digamos, del Área 51 pudo muy bien ser utilizada, y lo han hecho, como una pantalla, como un escudo para el desarrollo de las armas que estaban haciendo ahí o que han estado haciendo ahí. Y qué mejor que tener a la gente de alguna manera un tanto asustada, un tanto, pues darle, digamos, mayor alejamiento a la gente. O sea, les doy, es como tirarle algo para que curioseen, pero a la vez meterles mucho miedo. Entonces, de esa manera tú mantienes a la gente alejada, porque la persona no va a saber qué es el objetivo. Y mientras no nos permitan ver la verdad, pues evidentemente todo se va a quedar en conjeturas, nada es comprobado. Pero es probable que algunas personas, pero también está el fenómeno de las abducciones, ¿no? Algunos de los documentos de las abducciones pues tienen que ver con tema OVNI netamente y que no tienen explicación. Tanto los hay como los que han regresado, como algunos que supuestamente se lo llevó una nave y nunca volvieron, ¿no? En julio del año pasado, del 2019, un estudiante universitario se llama Matthew Roberts, crea una publicación en Facebook desde su cuenta personal de Facebook, donde le pide a amigos que asalten el Área 51. Inicialmente confirmaron 40 personas que iban a asistir al lugar. Después de 3 días de la publicación, confirmaron más de 1 millón de personas. Posteriormente, el FBI llegó a la casa de este universitario, lo cuestionaron, y le dijeron que realmente parara pues lo que había hecho, y pues también le preguntaron que por qué había escrito esto y publicado. Él manifestó que inicialmente eso era como un chiste, algo que era como una burla, pero que realmente él nunca se imaginó que iba a tener tanta acogida. Y obviamente esto se salió de control. Realmente pues fue cuando el ejército de Estados Unidos, el mismo gobierno, empezó a imprimir como amenazas, a generar como miedo ante el público, que realmente le advertía que si iban allá a asaltar el Área 51 iban a ser encarcelados, iban a ser juzgados. Y bueno, ¿se puede ingresar a este lugar de restricciones, Carlos? Si soy funcionario de la Fuerza Aérea del Alto Gobierno y manejo secretos, seguramente. O sea, debo tener las credenciales. Y a lo mejor ahí dentro de la base, igual que en las películas, eso sí es real. Hay de alguna manera credenciales para ciertos niveles. O sea, tú, por más que puedas entrar, no puedes entrar a todas las zonas de la base, ¿no? Entonces, debe haber estratificación allá, también debe haber una jerarquía. Sí, este estudiante o esta persona le dio por hacer esa broma en Facebook y después de que eran, como dices tú, poquitos, resultó que llegaron a más de 2 millones de personas a decir que iban a estar allí. Al final creo que llegaron unos miles, no recuerdo cuántos. En la fecha fue para el 20 de septiembre del 2019
y algunos llegaron hasta a una zona o a una de las puertas que dan acceso a la base que tiene un enmallado y tiene una puerta metálica, ¿no? Y llegaron allí y creo que hubo uno o dos bromistas que se les ocurrió pasarse y obviamente los agarraron y a la cárcel y el resto lo que hicieron fue un festival allá adentro. Y ¿qué pasa? El norteamericano y más en ciertos ámbitos pues también tiene como su toque, ¿no? Su cultura. Y allí en Texas, bueno, en esa zona de Texas, Nuevo México, Nevada, pues la gente le gusta, pues por algo existen Las Vegas, ¿no? O sea, le gusta la fiesta, le gusta también formar, como decimos aquí en Colombia, coloquialmente el corrillo, y pues la gente vio que eso era una oportunidad de diversión, ¿no? Y a ver qué pasaba, porque la curiosidad jala y porque, bueno, de alguna manera era un desafío estar ahí. Entonces, de hecho, en la zona, fruto de todas las historias que se han tejido alrededor del tema OVNI del Área 51, hay una población muy cercana que vive muy pocas personas, creo que viven en casas rodantes, que se llama Rachel, el pueblo de Rachel. Y allí lo que hay es un emporio comercial alrededor de los extraterrestres, de los aliens. Existe incluso una autopista en la zona que se llama la autopista extraterrestre. Y pues han hecho toda una cuestión de marketing. Allá hacen festivales aliens, hacen exposiciones, le venden a la gente souvenirs, etcétera, etcétera, etcétera. Por si acaso el que tengo aquí, aquí no lo compré allá, ¿no? Por si acaso. Pero venden de todo eso. Entonces se ha tejido toda una cultura alrededor del tema OVNI, de los grises, etcétera, etcétera, etcétera. Y no era de extrañar que pues se convocara gente y llegaran allí. Ahora, hasta ahí es así, pero es una base militar y como cualquier base militar, pues si tú te metes, es evidente que no te van a dejar entrar y si entras, quién sabe si salgas y quién sabe qué te pase. De tal manera que es obvio que cualquier base militar tengan o no tengan extraterrestres, tengan o no tengan desarrollos secretos de tecnología, pues no la vas a pasar bien si tú te metes a la fuerza. Y si tienen realmente tecnología o tienen incluso extraterrestres, pues con mayor razón, el que se meta lleva las de perder ahí. Entonces, pues, es evidente. Acá Mark Pemu tiene una pregunta muy interesante. Dice, ¿es posible que muchos ovnis que se vean sean terrestres construidos con la ingeniería inversa? Hoy en día es más difícil, le respondemos a nuestro amigo y a todos ustedes, hoy en día es más difícil poder hasta cierto punto corroborar si lo que vemos en el cielo y que clasificamos como OVNI, objeto volador no identificado, es realmente proveniente de fuera del planeta. En aquellos años, estoy hablando del 47, incluso antes e incluso después, muchos de los avistamientos descritos dan cuenta de comportamientos bastante extraños de estos objetos, como les decía hace un rato, aceleraciones impresionantes, se quedaban estáticos en un punto o ascendían a altas velocidades que inclusive algunos de los casos implicaron persecución de aeronaves militares que no daban con ellos, etcétera. Eso ya demuestra que hay una tecnología que no corresponde a nuestra tecnología. Los desarrollos de índole militar y de índole secreto siempre llevan por lo menos una década adelante, aunque algunas veces en estas teorías de conspiración hay personas que han salido a decir que en Estados Unidos van adelantados hasta 100 años con relación a lo que se muestra. Puede ser también una forma de exagerar, o sea, no sé si lleven 100 años adelante ya en tecnología, la verdad no lo creo, pero por lo menos una década, 2 décadas sí. Por ejemplo, los famosos aviones, no fantasmas, sino los aviones estos sigilosos de los Estados Unidos, el Blackbird o el Black Manta, ese tipo de aviones, el mismo U-2, y hay otro que se llama el SR-71, fueron desarrollados a lo largo de las décadas allí en el Área 51. De hecho, el U-2 para su momento era un avión avanzadísimo y se usó para espiar a la Unión Soviética.
Ahora, a pesar de que era muy avanzado, también la Unión Soviética les alcanzó a derribar uno, ¿no? O sea, y eso fue todo un rollo con el piloto, lo capturaron y después hicieron un cambio de espías. Entonces, pues, ellos, aunque se dan duro, de todas maneras hablan, ya sabemos que ellos hablan por otro lado, ¿no? Pero eso demuestra que tanto en un lado como en el otro, porque eso sí se sabe, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, estaban muy impresionados porque unos pensaban que los famosos Food Fighters, esas esferitas que perseguían a los aviones desde la Segunda Guerra Mundial, eran fabricación de tecnología del enemigo, pensaban los alemanes, y los aliados pensaban que eran de los alemanes. Y luego después siguieron otros fenómenos también cuando ya se creó la Guerra Fría y pasó lo mismo, y no eran ni de uno ni otro lado, y es cuando se concluye que esto proviene de afuera del planeta. Entonces, para otras épocas, volviendo a retomar la pregunta, para otras épocas podría ser más sencillo, digamos, pensar que esto era proveniente de fuera del planeta. Hoy en día es más difícil. Por ejemplo, tenemos drones, tenemos estos aviones que son teledirigidos, son un tipo de drones militares, los mismos satélites, cierto tipo de cohetes, etcétera, hacen difícil ver que o pensar que todo lo que se ve en el cielo es naves extraterrestres. Sin embargo, aún así hay formas de indagarlo, que es lo que hacemos los que nos dedicamos a esto. Y es, por ejemplo, desde el punto de vista científico, hay que analizar, hay que siempre tomar en cuenta en qué horarios se están viendo, si esto se repite todos los días o fue solamente un día, el comportamiento del objeto, si hace evoluciones que parecen inteligentes, si la velocidad crea fuerzas inerciales o la manera de detenerse que no resistiría a un ser vivo. Si de pronto tiene otras características como cambios de color, etcétera. Todo eso uno tiene que catalogarlo, ir contrastándolo. Y se pueden ir haciendo análisis y uno puede llegar a las conclusiones de si eso no es, o por lo menos inferir que tal vez no es tecnología terrestre. Pero definitivamente hoy es más difícil. Hay que trabajar más duro. Claro. Inicialmente, pues, nos habías dicho que pues en el área 51 no hay nada que se dé por hecho, pero aquí Coldplay Camilo 17 dice qué conexión hay con el Triángulo de las Bermudas y los extraterrestres del área de 51. Bueno, el Triángulo de las Bermudas es otro asunto, ¿no? Bueno, el Triángulo de las Bermudas es una zona que queda primordialmente en el mar Atlántico, ubicada más o menos entre la Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas, por eso se llama así. Es una zona muy grande donde se han presentado a lo largo de la historia fenómenos de distorsión electromagnética que afectan los instrumentos de aeronaves y también de barcos. Y donde se dice y donde se ha ocurrido, no solo se dice, ha ocurrido, se ha reportado a lo largo de la historia desapariciones de barcos y aviones. Hay unos casos muy famosos allá por la Segunda Guerra Mundial, cerca, en esa época, pues, incluso que se perdieran escuadrones completos. Lo que se piensa es que tal vez el Triángulo de las Bermudas es el vestigio de probablemente de la Atlántida, o sea que en esa zona fue donde existió el famoso continente de Atlántida o la isla de la Atlántida, que tal vez ellos manejaron algún tipo de energía muy avanzada para su momento y como hubo una destrucción, pues de alguna forma quedó creado ahí como una suerte de portal interdimensional a través del cual es que se desaparecen de cuando en vez y se presentan este tipo de, digamos, alteraciones, ¿no? Que son detectadas generalmente por los instrumentos y también por las personas. Hay reportes de pilotos que empiezan a ver islas que no están en los mapas o cosas por el estilo o tormentas extrañas. Bueno, ese es el Triángulo de las Bermudas, queda de este lado del Atlántico y pues que haya una relación directa, es probable que haya alguna investigación, no descarto que sea así, del ala militar y de gente que de pronto está en el área 51 con el Triángulo de las Bermudas, pero una relación en cuanto a que, digamos, ellos tengan que ver con esto o que hayan producido o produzcan estos fenómenos, no. Esto es algo incluso anterior. Lo que se sabe del Triángulo de las Bermudas, incluso desde la época de Colón, cuando los barcos pasaban por ahí, observaban cositas muy raras y también se observan muchos fenómenos que perfectamente están clasificados dentro de los UFO, dentro de los ovnis, ¿no?
reportados, como les digo, incluso por los viajes de Colón en esas zonas. Claro. Aquí Diana Lucía Benítez nos pregunta, ¿los hombres de negro realmente existieron o es pura ficción producida por el cine de Hollywood? Dianita, ¿cómo estás? Los hombres de negro sí existen porque, o por lo menos esa información existe desde hace mucho, se relacionó sobre todo en la época de la misma investigación de el proyecto Libro Azul en Estados Unidos. ¿Y qué son básicamente? Pues lo que reportan muchos testigos de casos OVNI es que ellos veían, digamos, el avistamiento, de pronto lo reportaban a la prensa o a nivel oficial, y en algún momento los visitaban unos hombres vestidos de negro, por eso llaman los hombres de negro, con unos atuendos generalmente muy bien vestidos, con sombrero, pero creaban intimidación en los testigos, que les advertían que no siguieran hablando, que los estaban vigilando, y realmente esto creó de alguna forma un gran temor alrededor del tema, y sí se sabe que esto ha pasado. Ahora bien, lo que no se sabe estrictamente, y alrededor de eso hay muchas teorías, algunos afirman que son gente de las mismas centrales de inteligencia secretas de los Estados Unidos primordialmente, que justamente para que la gente no le metiera la nariz al tema, porque ellos ya lo estaban investigando, de alguna manera llegaban y coartaban a los testigos y a gente que tuviera que ver alrededor de estas investigaciones para que se alejaran, para que no siguieran ahondando e investigando. Esa es una razón. O sea, les interesaba mantener a la gente alejada del tema. Otra razón que incluso algunos autores e investigadores dan a entender es que hubo un pacto, como les dije, entre unas razas alienígenas con los gobiernos, en este caso con el gobierno de los Estados Unidos, y parte de esos hombres de negro serían extraterrestres, probablemente híbridos, que estaban diseñados para realizar ese trabajo y para asustar a las personas. Y pues igual que en el caso de Roswell, igual que en el caso del Área 51, pues alrededor de esto se han tejido cantidad de historias, pero sí existen reportes. Incluso hay un caso en Colombia, el famoso caso de Arcesio Bermúdez en Anolaima, que murió después de tener un avistamiento, del cual en algún momento también leí y se dice, algunas personas dijeron que hasta de los Estados Unidos pudieron haber venido hombres de negro aquí y que alguien había dicho que habían estado por acá dando vueltas en esa época. En fin, el hecho es que alrededor del tema OVNI eso sí ha existido y pues es parte de lo que investigamos, ¿no? Carlitos, pues el tiempo se fue volando, ya Siempre. hasta que se acaba. Si gustas, Ujú. nos puedes conectar ahorita con nosotros y pues ya damos como poco a poco 15 minuticos del cierre del tema, ¿te parece? Perfecto, aquí estamos. Listo, Carlitos. Y a todos los que estuvieron aquí súper pendientes, los espero. Ya iniciamos otra transmisión para que ya me vayan dejando sus preguntitas. Por acá veo a Sofi.22. Si quieres, me vuelves a escribir la pregunta que parece que es interesante. Bueno, entonces ya nos vemos, ya nos volvemos a conectar.